Dentro del enfoque del crecimiento personal y la espiritualidad, el término desapego es clave para alcanzar la felicidad. Significa ser capaces de sortear las barreras de nuestra zona de confort para dejar de necesitar, de depender, de vivir con miedo a perder dimensiones a las que nos aferramos en exceso. Porque solo cuando seamos capaces de vencer al ego, dejaremos por fin de sufrir. Intentemos por un momento explicar qué es para nosotros la felicidad. Hay quien diría que feliz es quien tiene grandes bienes, una buena pareja, una holgada cuenta corriente. Todo ello cubre sin duda muchas de nuestras necesidades más básicas. Sin embargo, ¿ofrecen estas dimensiones un sentido auténtico de bienestar? En realidad, la definición más ajustada sobre lo que es la felicidad no puede ser más simple. Felicidad es ausencia de miedo, es no saber qué es y a qué sabe la ansiedad. Significa básicamente saber amar, apreciar e involucrarnos en las cosas desde un punto de vista más equilibrado y saludable, liberándonos a su vez de esos excesos que nos ponen cadenas y que nos amarran, que nos cortan las alas. Practicar el desapego es por tanto el primer paso para alcanzar ese estado. Es permitirnos ser más libres, más ligeros, menos aferrados a lo que tenemos o lo que nos falta. Es vivir desde el corazón sin tener que necesitar de forma compulsiva nada ni nadie. A su vez, significa también poder y saber darnos a los demás con autenticidad y sin presiones. La liberación emocional que genera el desapego nos ofrece la opción de vivir con más honestidad. Es entonces cuando ante nosotros surge la opción de crecer, de avanzar con conocimiento de causa, sin dañar a nadie, sin que nadie nos ponga tampoco su cerco camuflado con las cadenas del amor pasional, filial o incluso materno. Aprendamos pues a poner en práctica estas sencillas leyes sobre el desapego. Primera ley del desapego: eres responsable de ti mismo. La primera ley del desapego invoca un principio básico de crecimiento personal, la responsabilidad. Pensemos en ello. Nadie va a retirar por nosotros cada piedra que encontremos en el camino, al igual que nadie va a respirar por nosotros ni se ofrecerán voluntarios para cargar nuestras penas o dolores. Cada uno de nosotros somos artífices de nuestra propia existencia, y algo así implica valentía. Significa que debemos desapegarnos de las opiniones ajenas, de la necesidad de ser validados, de esperar la aprobación de los demás para seguir adelante con nuestras decisiones, sueños o proyectos. Somos personas libres, listas para crear el destino que creamos conveniente. Así pues, siendo plenamente consciente de ese derecho a ser constructores del propio destino, ten muy en cuenta estas dimensiones. No pongas en el bolsillo de los demás tu propia felicidad. No concibas la idea de que para ser feliz en esta vida es esencial encontrar una pareja que te ame o tener siempre el reconocimiento de tu familia. La soledad a veces es la mejor compañía para favorecer nuestra autorrealización. Si el barómetro de tu satisfacción y felicidad está en lo que los demás te aportan, no conseguirás más que sufrimiento. ¿La razón? Pocas veces lograrás cubrir todas tus necesidades. Cultiva tu propia felicidad. Siéntete responsable, maduro, toma conciencia de tus decisiones y de sus consecuencias. Elige por ti mismo y no dejes nunca que tu bienestar dependa de opiniones o consejos ajenos. Segunda ley del desapego: vive el presente, acepta, asume la realidad. En esta vida nada es eterno, nada permanece, todo fluye y retoma su camino, tejiendo ese orden natural que tanto nos cuesta asumir a veces. Las personas estamos casi siempre centradas en todo aquello que ocurrió en el pasado y que de algún modo se convierte ahora en una dura carga que altera nuestro presente. A menudo estamos tan apegados a todos esos eventos acontecidos en el ayer que se nos olvida lo más importante: vivir. Ponemos toda nuestra atención en esas desavenencias familiares, en el trauma que nos ronda y condiciona, en esa pérdida, en ese fracaso sentimental o esa frustración no superada. Todo ello son anclas que nos aferran, que ponen cadenas en nuestros pies y anzuelos en nuestra alma. Desapego es también aunar fortalezas para poner la mirada en el presente y permitirnos sanar heridas. Hay que favorecer la aceptación, asumir realidades y no resistirse ante ciertas evidencias. Es más,
A veces no tenemos más opción que la de perdonar e incluso perdonarnos a nosotros mismos. Solo así nos sentiremos más liberados, listos para apreciar con todos nuestros sentidos el aquí y ahora. Este presente donde tienes tu verdadera oportunidad. Tercera ley del desapego. Promueve tu libertad y permite ser libres también a los demás. Asume que la libertad es la forma más plena, íntegra y saludable de disfrutar la vida, de entenderla en toda su inmensidad. Desapego no es cortar vínculos o establecer lazos marcados por la frialdad emocional. Todo lo contrario, estamos ante una dimensión donde aprender a limar miedos para amar de forma más auténtica y respetuosa. Es saber dar y permitirnos recibir sin presiones, sin necesidades ciegas, sin ansiedades o con el eterno temor de ser abandonados. Es preferir sin necesitar al otro. Asimismo, otro aspecto que debemos recordar sobre el desapego es que no estamos obligados a ser responsables de la vida de los otros. Así, no falta quien, por ejemplo, ansía encontrar pareja para huir de la soledad, o incluso para sanar viejas heridas del ayer. Tengamos claro que ninguno de nosotros tiene la obligación de ir de héroe, de rescatar a otros para curar sus soledades o fracturas provocadas por antiguas relaciones. Este tipo de lazos solo generan sufrimiento. Los apegos intensos nunca son saludables. Pensemos por ejemplo en esos padres obsesivos que se exceden en la protección de sus hijos y que les impiden poder madurar, poder avanzar con seguridad para explorar el mundo. La necesidad de despegarse es vital en estos casos, ahí donde cada uno debe salir de los límites de la certidumbre para aprender de lo imprevisto, de lo desconocido. Cuarta ley del desapego. Asume que las pérdidas van a sucederse tarde o temprano. En toda corriente budista y espiritual está presente la idea de la impermanencia. Hablamos de esa dimensión donde estamos obligados a entender sí o sí que en esta vida nada perdura, que nada puede contenerse eternamente. Las relaciones e incluso las cosas materiales cambian, maduran y a menudo hasta terminan desvaneciéndose. Asumamos por tanto la idea del cambio, la ausencia e incluso la pérdida como una ley vital a la que no podemos cerrar los ojos. Algunas personas se irán para siempre, los niños crecerán, algunos amigos dejarán de serlo y algunos amores se irán del calor de nuestra mano. No obstante, llegarán otras muchas más cosas, porque la vida es eso, cambio, pero también movimiento, y todo ello forma parte del desapego. Y como tal, hemos de aprender a asumirlo para afrontarlo con mayor integridad, con mayor fuerza. No obstante, lo que nunca cambiará es tu capacidad de amar. Empieza siempre por ti mismo. Entonces, ¿hasta cuándo vas a apegarte? Por suerte, un día, el desapego llama a tu puerta. De hecho, siempre está llamando, pero no siempre lo escuchas. Pero entonces tu ego se resiste con todas sus fuerzas, porque no quiere cambiar, no quiere que cambies, y es que cambiar lo mataría. Y el ego, como cualquier ser vivo, tiene su propio instinto de supervivencia. El ego hace que te apegues a todo aquello que te mantiene dentro de tu zona de confort, y para lograrlo utiliza todas sus secuaces: el miedo, la dependencia, la pereza, la inseguridad. Pero como bien sabes, la zona de confort es un lugar donde no hay progreso, crecimiento personal o evolución de cualquier tipo. Hay más bien involución. Es un lugar que, como la misma palabra indica, es cómodo, y ese lugar te va bien para descansar, para tomar una pausa o para digerir experiencias pasadas, pero no para pasar la vida entera ahí metido. Por ello, cuando llevas demasiado tiempo en esa zona de confort, empiezas a sufrir, a degradarte y a sentir el daño y los efectos colaterales de los que te he hablado al principio. Por tanto, la pregunta es: ¿cuánto vas a esperar a salir de la zona de confort? ¿Cuánto tiempo vas a desapegarte de lo que te ata a ella? ¿Cuánto vas a tardar en renunciar a esa persona que no te hace caso para empezar a buscar a alguien que realmente te ame? ¿Cuánta incertidumbre y frustración vas a aguantar? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en dejar ese trabajo en el que te explotan y que apenas te da para vivir? ¿Cuántos sueños e ilusiones eres capaz de enterrar?
¿Cuánto tiempo pretendes vivir con una pareja que no te ama y que hace que tu vida sea un suplicio? ¿Cuántos días felices en los que podrías estar con tu amor verdadero vas a malgastar? ¿Cuánto tiempo vas a insistir en defender tu punto de vista solo para tener razón, aun sabiendo que no la tienes? ¿Cuántas buenas ideas dejarás escapar por culpa de tu orgullo? ¿Cuántas decisiones eres capaz de tomar para contentar a tu familia en lugar de a ti mismo? ¿Cuántas veces eres capaz de traicionar a tu persona? Espero que no muchas. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.